Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para aquellos que están siguiendo esta exposición de la Epístola a los Romanos. Hoy seguimos con el capítulo 3. Para mí, de nuevo, es un privilegio poder exponer para ustedes esa porción de la palabra de Dios, que realmente es una carta extraordinaria, llena de información para entender cómo este mundo y particularmente nosotros, los seres humanos, funcionamos, o debería decir tal vez no funcionamos. Sin ir más lejos, vamos a dar comienzo a nuestro estudio y me gustaría simplemente hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos hecho hasta aquí. Pero antes, digo el título de este estudio, la universalidad del pecado. Y el pasaje que vamos a cubrir es Romanos capítulo 3, los versículos 9 al 20. Romanos capítulo 3, los versículos 9 al 20. Antes de entrar en un pequeño momento de repaso, me gustaría hacerles un par de preguntas para que nos podamos sintonizar con el mensaje. ¿Te beberías un vaso de agua con un 99% de probabilidades que no contenga un virus maligno? Si ponen por delante tuyo un plato de setas con un 99% de garantías de que no contiene ninguna seta venenosa, ¿te lo comerías? Si vas al aeropuerto, por ejemplo, de Barajas de Madrid, y te aseguran que el avión en el cual vas a montar tiene un 99% de probabilidades de llegar a su destino, ¿te subirías al avión? Bueno, simplemente para ponerlo en contexto, esto significaría que en Barajas se estrellarían 5 aviones al día. ¿Confiarías en un paracaídas que se va a abrir con un 99% de probabilidades? Lo digo de otra manera para aquellos que se interesan por el fútbol. Si fallas la meta solamente por 1% y la pelota no entra, entonces no es ningún gol. Un cohete que se lanza a la luna y se equivoca solamente en 1% en su trayectoria, se equivocaría por 4.000 kilómetros. No llegaría nunca a la luna. Un hombre que es por el 99% de su ser bueno y solamente en 1% malo, sería un auténtico ángel, pero jamás alcanzaría su meta, que es el cielo. No sería simplemente suficiente, porque se requiere una precisión del 100%. Esto lo leemos cuando nuestro Señor, por ejemplo, nos dice al final del capítulo 5 del Evangelio de Mateo: sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es el tema. ¿Por qué pongo todos esos ejemplos? Porque pecado o pecar en griego significa fallar a la meta. Y lo cierto es, y esto lo vamos a estudiar un momento, Pablo nos expone de forma magistral que todos, sin excepción, hemos fallado a esta meta. Es un fenómeno universal. El pecado, como la Biblia lo llama, no solamente es un pequeño descuido, es algo que nos atañe profundamente en todas las áreas de nuestro ser. Existe en todas las culturas. Y por eso tenemos en todas las culturas y sus correspondientes religiones toda esa parafernalia de
sacrificios y los intentos de alguna manera aplacar la ira de Dios o de los dioses, según y cómo. Pero vamos a mirar el contexto en el cual se encuentran estos versículos. Pablo empezó la carta presentando su evangelio. Ese evangelio del cual él no se avergüenza. La buena noticia. Pero como dije en su momento, antes de entender lo que es la buena noticia y lo que significa y de lo que nos salva, nos conviene saber cuál es la mala noticia. Y Pablo lo lleva explicando de forma realmente implacable. Los paganos, los que no conocen a Cristo, son culpables. ¿Por qué? Son culpables porque incluso lo que Dios ha revelado en lo que nosotros llamamos la naturaleza, la explicación bíblica sería la creación, habla de Dios, habla de su poder, habla de su ser invisible. Y él dice que ellos, lo poco que han podido entender, incluso esto lo rechazaron, por lo tanto no tiene excusa. Y luego hablamos hoy diría, tal vez diríamos humanista, del pagano más refinado, que ha llegado a cierto tipo de ideas correctas, que han establecido, como Sócrates, por ejemplo, una serie de reglas por las cuales se puede vivir, o Confucio en otra cultura. Y Pablo dice, ni estos señores viven a la altura de sus propias exigencias y por lo tanto también son culpables. Lo que Dios les ha revelado, lo que Dios les ha dado de luz, ellos también lo han rechazado. Y la vez pasada hablamos de los judíos. Pablo dijo, ellos han recibido la revelación más exacta, han recibido la ley, la voluntad expresada de Dios, pero no han vivido a la altura de lo recibido. Son culpables también. Y ahora llega la conclusión final. Todos, sin excepción, son culpables. O debería hablar en primera persona plural, porque esto obviamente me incluye a mí. Todos somos culpables. El pecado es generalizado. El filósofo romano Ovid dijo en su momento, todos queremos lo que está prohibido. Y Séneca, también romano, añade, todos hemos pecado, algunos más, algunos menos. Incluso ellos coinciden con el veredicto de Pablo aquí. Todos somos pecadores y esto se demuestra en el fenómeno universal de los sacrificios. No hay cultura, no hay religión que desconozca este fenómeno. Nos hemos preguntado alguna vez, ¿y de dónde viene esto? Esto es la conclusión de Pablo ahora. Todos somos culpables delante de Dios. Es lo que los teólogos llaman la doctrina de la depravación total del hombre. Que por cierto no significa que todos somos lo más malos posible, menos mal que no es así, pero significa que todas y cada una de las áreas de nuestra vida son influenciados por el pecado, afectados por este pecado. Y con esto finalmente vamos a escuchar en versión original las palabras del apóstol Pablo. Bueno, versión original, por supuesto, traducido al castellano, si no, no sería un poco complicado. Dice lo siguiente, llegando a esa conclusión que acaba de mencionar. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por sus obras, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hablar con nuestro Señor y Creador. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por estas palabras que son devastadoras, que hacen añicos de lo que nos queda de orgullo, de estima propia, de nuestra soberbia. Señor, realmente nos presentamos delante de ti con las manos vacías. Y te pedimos, Señor, que en estos momentos tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir. Señor, que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y gloria. Amén. El texto dice en una sola palabra, y no siempre es posible reducir un texto que exponemos a una sola palabra o a dos. Hemos fallado. Hemos fallado la meta. Y esto significa todos, sin excepción, hemos fallado. En términos futbolísticos, no somos capaces de meter un gol ni al arco iris. Y lo que Pablo hace es ir a la Biblia para demostrarlo, a la ley, a los salmos y a los profetas. O sea, las tres divisiones de la Biblia que los judíos pusieron ahí, la ley, los profetas y los salmos, en los tres realmente lo que hace Pablo, saca sus pruebas. En primer lugar, vamos a ir a los Salmos 14, o el Salmo 14, y él cita los versículos 1 al 3. Y luego también al profeta Isaías, en el capítulo 51, también el versículo 1 al 3. Esos son los primeros versículos que él cita. Y nos damos cuenta que lo del pecado es un fenómeno general. No es cultural. No tiene nada que ver con la procedencia. Se aplica tanto al aborigen del desierto de Australia como a los últimos tribus de la Amazonia, que todavía no han tenido contacto con la civilización. De la misma manera como se aplica al sofisticado occidental de nuestras latitudes. No es cuestión de educación, no es cuestión de procedencia. Hay algo dentro de nosotros que se revela a reconocer y obedecer a Dios.
Y no es un demonio. Esto no se arregla con un simple exorcismo o con una oración. No. Esa tendencia hacia la maldad, hacia lo malo, forma parte de nuestra naturaleza humana. El ejemplo es la negación de Dios. No es la negación absoluta como los ateos, por ejemplo, lo proclaman. Y dicho sea de paso, el fenómeno del ateísmo formal es un fenómeno bastante reciente y nuevo. Esto en los tiempos del apóstol Pablo prácticamente no existía. Ese tipo de la negación de Dios es poner a otros dioses en lugar de Dios, es sustituir las normas de Dios por nuestras propias normas. Es en este contexto que Pablo cita el Salmo 14, los versículos 1 al 3, los que tenemos aquí. Y nos dice en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pues alguien podría decir, vale, pues mira, mira los filósofos. ¿Cómo dices que no hay quien entienda? Porque han llegado a conclusiones interesantes y no son tontos. Pero realmente Dios piensa de otra manera. Si no reconocemos su señorío, somos necios y no entendemos, no entienden que todo entendimiento y sabiduría empieza con el temor al Señor. Y si no tememos al Señor, entonces eso significa que vivimos a sus espaldas. ¿Y por qué necesitamos aprender esa lección básica? El comienzo de la sabiduría, el temor a Dios, porque con esto todo empieza. Tenemos que llegar al punto de temblar delante de Dios y rendirnos delante de Él de forma incondicional. ¿Por qué? Porque Él es fuego devorador. Él es el Señor de todo. Él es fuente de vida. Más entendimiento tiene aquel que no entiende nada si solo entiende una cosa, que estoy perdido aparte de la misericordia y gracia de Dios. Pero Pablo sigue en el versículo 11, dice en la segunda línea, no hay quien busque a Dios. Esto es peor todavía, porque alguien puede decir, pero hay mucha gente que busca por lo menos a Dios. Es verdad, se equivocan muchas veces, pero le buscan. Y bueno, no hemos tú y yo también buscado a Dios. Y esto lo he escuchado muchas veces en más que un testimonio. Yo toda mi vida he buscado a Dios y finalmente lo he encontrado. ¿Realmente es así? No por repetir un error, ese error algún día se convierte en verdad. Aquí dice, no hay quien busque a Dios. O sea, eso de que nosotros por lo menos buscamos a Dios, Pablo lo niega rotundamente. ¿Qué me dices? Está escrito aquí. No hay quien busque a Dios. Si piensas que aún queda algo dentro de ti que tiene afinidad con Dios de forma natural, te equivocas, porque no hay nada. Somos rebeldes, rebeldes completos contra Dios. Y si es que ha llegado el momento que tú crees que has decidido buscar a Dios, que sepas una cosa, Dios te ha buscado antes y es por esta razón que tú eres
que fuiste de que lo ha buscado, de que antes de que fuiste tú, Él te ha buscado. Está siendo hora que los cristianos entendamos de una vez cuál es la situación del hombre natural. Es la situación de una perdición completa e irremediable. Somos rebeldes por dentro y por fuera. Y de esto ni se salva nuestra manera de pensar. Es la gran equivocación de muchos humanistas cristianos y de la Iglesia Católica el pensar que por lo menos nuestros pensamientos se han salvado del pecado. Y es un craso error. Somos más necios, más tercos que un burro, que una mula juntos. Pero Pablo todavía no ha llegado al final. Dice el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta falta de entendimiento hace que nuestros razonamientos estamos a años de luz de Dios. Y por eso Jesucristo habla de ovejas perdidas, nos compara con un hijo pródigo que se va de casa, nos compara con una moneda perdida. Si algo caracteriza a la humanidad es que está perdida, perdida en sus razonamientos, aspiraciones e ideas de Dios. Por regla general y sin excepción, los hombres tenemos un cacao mental impresionante y tenemos una cosa en común, estamos desviados. Pablo todavía no ha terminado, dice en la segunda parte del versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos decir, pero Pablo, ¿qué dices? ¿Qué me dices de Confucio? ¿Qué me dices de más que un ateo que tiene una forma de mostrar su bondad que es excepcional? ¿Qué me dices de gente como Sócrates, como Aristóteles, con una moralidad muy alta? Y así había gente a lo largo de la historia. Muchos ateos que hacen el bien, incluso más bien que gente que se considera creyentes. Y la respuesta de Pablo de nuevo es tajante. Si las buenas obras de esa gente no nacen del reconocimiento del señorío de Dios, no sirven para nada, porque no glorifican a Dios, sino a otra cosa. Una obra no es buena porque a nosotros nos parece buena, sino porque glorifica a Dios y reconoce su señorío. El veredicto del Nuevo Testamento aquí es tajante y no admite excepciones. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No admite excepciones. Esto incluye, muy a pesar de lo que algunos piensan, también la mismísima Virgen María. Ella no fue concebida inmaculada y sin pecado como muchos confiesan todos los días, sino en pecado. Si no, podríamos arrancar esta página de nuestras Biblias. Y lo dije al inicio, no por repetir un error, este error algún día se convierte en verdad. Y no importa que uno repita la misma mentira en todas las misas, todos los domingos y de forma solemne. Sigue siendo una mentira que ha engañado a muchas personas crédulas desde que fue promulgado
como dogma oficial en 1854. Pablo dice, nadie da la talla. No hay ni uno, y para hablar también políticamente correcto, ni una. Hace añicos de nuestras pretensiones de bondad y piedad. Nadie, nada. Ni uno, ni una. Y por si acaso quedan algunas dudas para alguno, Pablo pone ejemplos. Un ejemplo que demuestra esa verdad es la lengua. Esa lengua de la cual también el apóstol Santiago nos escribe más que una cosa en su carta. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese órgano que llevamos dentro de la boca es prueba, según Pablo, irrefutable de lo que acaba de decir. Se habla mal en español, se habla mal en inglés, en quechua, en chino, en guaraní, en suahili, en todos y cada uno de los idiomas habidos y por haber en el mundo. Es un fenómeno universal. Este pequeño órgano que llamamos lengua ha matado a más personas que todos los AK-46 juntos. La lengua es expresión de suma maldad y de mentira. Es expresión de engaño y de egoísmo. En resumidas cuentas, representa a nuestra maldad que llevamos dentro, que es innata. Pero no solamente se queda con esto, sino de las palabras, pues vienen las acciones. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto habla de violencia. A las palabras siguen los actos. Bueno, si no lo creemos, hemos sido testigos en estos días en la gran escena mundial. Pero exactamente lo mismo ocurre en el día a día. Las palabras inspiran la violencia. Son esas palabras que empiezan guerras y masacres. Y antes de verbalizarlo, pues nacen del pensamiento. Esto es la cadena. Son las palabras que escritas y pronunciadas llevaron a millones y millones a campos de concentración hasta el día de hoy. Son esas palabras que empiezan guerras y que son incapaces de terminarlas. Y el resultado de esto es lo que vemos todos los días. Destrucción y miseria. Dice el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Realmente, si no entendemos lo que está pasando en estos días, como sigue pasando y lleva pasando desde la caída del hombre, pues les recomiendo una lectura profunda de Romanos capítulo 3. Sacará a cualquiera de sus dudas que tiene oídos para oír. Y esto, esa destrucción, esa miseria, es consecuencia de lo anterior. Y el resultado es un planeta como se presenta ahora, siempre al borde de la destrucción. Y si no ha pasado hasta el momento es porque Dios no lo ha querido y no lo ha permitido. Donde hay hombres, prevalece la miseria, la destrucción. Siempre ha sido así. Y lo que está pasando en estos momentos no es una excepción. Y lo notamos en estos momentos. Y si no ha pasado nada gordo aún, y esto es un decir relativo, es que porque Dios es misericordioso y nos da aún un tiempo de gracia. Dice el versículo 17, no conocieron camino de paz.
Y esto es lo que hay. Mejor dicho, lo que no hay. Paz. Es un bien preciado. De momento, en Europa lo estamos viendo después de algunos años de pausa. Pero mira que no había guerras aquí en el pasado para aburrirse. Si no hay guerras entre pueblos, hay guerras dentro del propio pueblo. De eso, por ejemplo, se sabe en España bastante. Y si no hay guerra dentro del propio pueblo, hay guerra en nuestras familias, en el trabajo, en la calle. No conocemos el camino de la paz, porque no tenemos paz en nuestros corazones. ¿Y por qué no lo tenemos? Pablo nos lo explica en el versículo 18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. No reconocen a Dios. Esta es la situación del hombre natural. 5 veces Pablo usa aquí la expresión no hay. No hay nada que nos justifique delante de Dios. Y esto realmente es nuestro problema principal. La falta de temor a Dios. No queremos que éste reine sobre nosotros. Esto fue lo que expresaron los trabajadores de la viña. No querían realmente hacer las cosas de tal manera como el dueño de la viña lo había previsto. No queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos someternos a la ley divina. Preferimos ser autónomos, los autores de nuestras propias normas de conducta. Y esto simplemente subraya nuestro pecado. Y ahora Pablo aplica esa verdad en los últimos 2 versículos, versículos 19 y el versículo 20. En primer lugar, él llega a la conclusión que la ley divina nos acusa a todos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Alguien ha dicho, no empiezas a ser cristiano hasta que tu boca se cierre, hasta que te quedes sin habla delante del Señor, tu Dios, y no tienes nada que decir. Has presentado tu caso, tus argumentos, porque Dios tiene que estar contento contigo, pero entonces ahora habla la ley. Y todos tus argumentos se quedan en nada. Son trapos sucios. Tu propia justicia es simplemente inmundicia. Ya no queda nada por decir. Y realmente nos damos cuenta que estas manos están vacíos delante de Dios. Lo que nosotros consideramos pensamientos sofisticados, realmente delante de Él no es nada. Simplemente producto de nuestra propia naturaleza envilecida. Esa desesperación es de saber que estamos delante de Dios con las manos vacías es una de las cosas que le faltan al cristianismo moderno. Esto es lo que yo llamaría desesperación. Cuando te miras en el espejo de la palabra divina, debería cruzarte por la cabeza el pensamiento, ay de mí. Algún día me voy a enfrentar, voy a estar delante de mi Creador y ¿qué le voy a presentar? Este pensamiento te debería preocupar bastante más que todas las guerras y todas las catástrofes que este mundo es capaz de producir. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? Cuando te miras en el espejo de la palabra de Dios,
debería pensar, ay de mí, pecador. Y es entonces cuando el evangelio se convierte en buenas noticias. Es entonces cuando puede entrar la palabra de Dios. No mires a los demás, mírate a ti mismo. Lo que Pablo dice es bien sencillo. Si hasta los judíos con todos sus privilegios son culpables delante de Dios, ¿cuánto más los demás tienen que cerrar la boca? No hay quien se salve de este veredicto, ni uno solo. Y tú tampoco. Lo segundo que Pablo dice en el versículo 20 para terminar su argumento es que la ley divina no es camino de justificación. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si es así, la argumentación de Pablo no deja ni la más mínima duda. Entonces, aquel que intenta ganarse la vida por cumplir la ley de Moisés o ser buena persona, se equivoca. Solo hay uno que cumplió todas las exigencias de la ley: Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, hombre verdadero, pero a la vez Dios verdadero. Solo queda esta única esperanza en el mundo: la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el único remedio para el pagano, el único remedio para el humanista, es el único remedio para el judío y para aquellos que creen que a través de alguna religión pueden ganarse la vida eterna. Es el único remedio para ti y es el único remedio para mí. Y si aún por un momento piensas que por tus buenas obras y por ser una buena persona finalmente puedes encontrar la aprobación de Dios, estás equivocado y muy equivocado. Este pasaje te acusa a ti y me acusa a mí. Nuestros pecados están delante de nosotros y lo que Pablo escribe aquí realmente nos quiere empujar a las manos de Cristo. Y quiero animarte en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, según donde encuentras en ese momento, de entregar tu vida a Cristo. Por esto Él vino, por esto es la buena noticia. Porque ni nuestra religiosidad, ni nuestra forma de vivir, ni intentar salvar el clima o el planeta de alguna manera nos va a ayudar para nada. Porque todo lleva las marcas del pecado. Solo Cristo nos puede salvar. Me gustaría leer de nuevo las palabras que cantamos al inicio, este himno precioso. Y si quieres, puedes orarlo conmigo como tu oración personal. Tal como soy, sin más decir, que otro yo no puedo ir. Tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor. Bendito Cristo, vengo a ti. Es mi oración que estas palabras también se conviertan en realidad en tu vida.
Son lecciones muy importantes y muy básicas lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Y nos conviene tomarlos en cuenta y aprenderlos y perder la fe en nuestra bondad y nuestra capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ven a Cristo y allí vas a encontrar descanso para tu alma. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en esta mañana por poder decirte que tú estás aquí. Te pedimos que tú nos bendigas, te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestra situación real delante de ti. Te pedimos que es el poder de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, que nos haga recapacitar. Ni siquiera te buscamos a ti, nos dice tu palabra, a menos que tú nos abras la mente. Y yo te pido en este momento, Señor, que tú abras la mente, que abras el entendimiento para muchas personas. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable y que también en este día haya personas que te encuentran a ti, tal vez también por esa sencilla y simple exposición de la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.